Buenas noches, mi nombre es Lucía Carolina Rodríguez Bravo. Yo soy estudiante de prepa en línea CEP desde hace un año. Mi grupo es módulo 8, campus 3, generación 28, sala 057. El día de hoy voy a hacer la presentación de mi proyecto integrador. Mi investigación de la semana 6, de la semana 3, se basó en derechos humanos de educación inclusiva. Bueno, en la introducción quisiera comentarles que pues, los derechos humanos son derechos que están implícitos por el hecho de ser humano. No hay que tener nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer algo para obtenerlos, simplemente todos tenemos acceso a ellos. Hay derechos que son universales, hay derechos que todo mundo cuenta, derecho a la educación, derecho a la igualdad, derecho a la salud, derecho a una vida digna. Pero también hay otro tipo de derechos que se centran en la diversidad cultural. Son aquellos que defienden a la minoría, que son pueblos indígenas y que son presa de discriminación. Después seguimos con el objeto del estudio. Bueno, el objeto del estudio, como lo mencioné, es en base a la educación. Una educación inclusiva en donde las autoridades educativas, los profesores y el alumnado no discriminen a esos niños que son, pues, que tienen costumbres distintas, que tienen tradiciones o su forma de vestir es diferente a los demás. Es por eso que yo me centré en este sector vulnerable, en donde a veces los niños vienen de sus pueblos indígenas y radican en la ciudad y son discriminados por eso y existe una deserción escolar. Y creo que eso es un error. Bueno, en el planteamiento del problema, pues como bien lo había comentado, es en base a el alumnado que a veces en sus familias no son educados con respeto, no son educados de manera empática hacia los demás y existe esta parte de acoso hacia estos menores. Yo les comentaba en el foro de integración que en mi caso yo sufrí mucha discriminación cuando era niña por la creencia, porque yo nací en un hogar cristiano. Entonces no participar de sus costumbres como Día de Muertos, como en otro tipo de eventos que mis creencias no son correctas hacerlos, era presa de burlas y muchas veces tuve que aguantar comentarios como aleluya, como alabaré y cosas así que eran incómodas. Afortunadamente yo no recurrí a la deserción, sino seguí estudiando, pero hasta la secundaria sufrí ese tipo de acoso. Entonces me parece incorrecto, me parece que dentro de los hogares hay que educar a nuestros hijos de esta manera pues inclusiva, que, que seamos conscientes de que todos somos diferentes, de que todos en nuestra familia tenemos costumbres y tradiciones distintas y no por eso debemos de ser discriminados. Yo, bueno, les comentaba que hay, por ejemplo, casos en Tepito, hubo un caso hace como unos, no sé, 3-6 meses, en donde unos niños pues murieron de una manera muy trágica, muy exagerada, porque eran niños adolescentes. En las investigaciones salió que ellos formaban parte de este grupo delictivo y que eran indígenas. Entonces a veces ellos vienen a la ciudad a vivir y pues no tienen esta parte de ser bien recibidos en la comunidad y lamentablemente pues tienden a ser presa de delincuentes que pues los llevan por mal camino y como estos jóvenes, bueno, como esos adolescentes pues tienen muertes muy trágicas. Es por eso que yo quise centrar mi investigación en ese tipo de tema. En cuanto a los objetivos y preguntas, pues yo las preguntas que hice fue si la educación debe ser inclusiva y yo estoy de acuerdo en que sí, no debe de importar la forma en la que vistan, sus rasgos físicos, su cultura, sus tradiciones deben ser tratados por igual. Asimismo, la pregunta que hice es que si la educación básica o la educación en general debería de ser laica. Por supuesto, porque está marcado así dentro de la Constitución, pero muchas veces no es así. Muchas veces los niños son acosados por los
por los directivos de las escuelas, por los profesores y por el alumnado. Vemos el caso de los niños que son de creencia testigos de Jehová, que ellos sí son un poco más radicales en sus posiciones, en sus fundamentos, y que estos niños no participan en nada, no participan en honores a la bandera, no participan en muchas otras ceremonias que se ejercen en las primarias. Y ¿qué pasa? Que son rezagados, son señalados, son discriminados. Entonces creo que eso es un error, porque se supone que la educación debería de ser laica. También dice que de quién es responsabilidad defender los derechos humanos. Pues yo creo que debe ser de todos, no solamente del Estado. Los derechos humanos, pues es como lo comentábamos en la introducción, es un derecho que todos tenemos desde que nacemos por el simple hecho de ser humanos. Sin embargo, esta parte de derechos culturales es en donde hay un poco más de problema en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, porque no se respetan, porque existe esta parte de división de clases y de clasismos, a lo que le llaman clasismos. Y yo creo que los niños en general, de todos los estratos, tanto desde el más alto hasta el más bajo, tienen derecho a la educación libre de discriminación. En el caso de la justificación, bueno, como lo comentábamos, la razón pues que quise escribir sobre este tema, la justificación de mi investigación, es evitar la deserción estudiantil y que estos jóvenes pues sean presa de la delincuencia, así como pues esta parte del talento que puede tener en ellos, que puede haber en ellos. Y vemos el caso de los niños que son triquis, de la comunidad triqui, que juegan baloncesto. También vemos el caso de sinfónicas, de niños que son de comunidades rurales, el caso de la actriz Yalitza Aparicio, que son personas que pertenecen a comunidades indígenas, pero eso no les quita tener un talento, ser un talento para el país, tener un aporte. Entonces, ¿quién no nos garantiza que dentro de ellos haya un político como lo fue Benito Juárez, como lo ha sido en nuestra historia muchos otros que han defendido al pueblo? Entonces me parece que desaprovechar este tipo de talento y señalarlo, hacerlo a un lado, rezagarlo, pues es muy incorrecto. Entonces pienso que la justificación es esta parte, ¿no? Y también pues lo que les comentaba acerca de las religiones que existen en nuestro país y que a veces pues somos presa de discriminación por eso. Después quisiera hablar sobre la delimitación espacial. Bueno, pues mi investigación marca que esta delimitación espacial no se refiere solamente a mi comunidad. Claro que en mi comunidad se presentan este tipo de discriminaciones, en el caso de los niños que son testigos de Jehová o cristianos, pero esta delimitación pues no tiene límite, es simplemente mundial, porque vemos a la UNICEF, vemos a la UNESCO siempre defendiendo esta parte de esa minoría que son los pueblos indígenas, que son discriminados, que no se respeta su trabajo. Entonces pues sí considero que no existe una delimitación pequeña, sino es a nivel mundial. La población, bueno, mi investigación se centra a la población que en mi comunidad serían los padres de familia. Con mi hijo el menor yo tuve la oportunidad, cuando no trabajaba, de ser vocal varios años, y eso me permitía conocer el sentir de las mamás, de los papás, a través de los problemas que se daban en la primaria, conocer cómo se sentían, si a veces excedían los profesores en gastos, si tenían 3 o 4 hijos en la escuela. Entonces yo siento que de manera más inmediata, o sea, sí, la delimitación es global, sin embargo, la población a la que va dirigida mi investigación es hacia los padres de familia de las primarias o de las escuelas públicas más cercanas de mi comunidad. Bueno, el marco teórico está basado en fuentes de información confiable. Yo me siento más cómoda utilizando Google, aunque hay muchos buscadores académicos que proporcionan fuentes de información confiable. Sin embargo, me gusta un poco más Google, y aunque tiene pues muchas páginas que son falsas o
o que su información no es fidedigna, trato de ser muy cuidadosa en cuanto a buscar mis fuentes de información para poder sacar mi investigación. Entonces, la siguiente diapositiva es de algunas de las páginas que yo utilicé y que son confiables, que cuentan con autor, cuentan con fecha, cuentan con instituciones reconocidas públicas, tanto privadas, que los avalan, y pues toda esta parte de la información pues ahí la pueden encontrar. Bueno, pues yo quiero agradecerle por haberme escuchado, haberme visto. Quisiera comentarle que la presentación la hice de esta manera porque mi computadora no tiene webcam. Entonces pues le agradezco mucho haber puesto atención en mi participación, por todo lo que usted ha hecho en este módulo por mí, aunque no he sido muy activa y aunque no he podido comunicarme con usted o ver sus sesiones en vivo y comentarle en vivo, pero pues sí las he visto en otro tiempo. Asimismo quisiera hacer mi comentario respecto a la investigación. Para mí este módulo 8 fue muy interesante debido a que las ciencias sociales son muy amplias. Es un tema que abarca muchas áreas y que creo que es importante que se dé este tipo de investigación. El método, la metodología de la investigación que yo quisiera aplicar en esta investigación sería cualitativa, ya que en la población que son los papás, pues sería a través de cuestionarios, de encuestas, de opiniones en las que se basaría. Entonces creo que tener este tipo de aprendizajes me gustó mucho. Es pues una rama de la ciencia que me gusta mucho. Siento que las ciencias sociales son el entorno en el que vivimos y estudiar acerca de ellas pues me gustó mucho y yo le agradezco porque siempre estuvo guiándonos. Y pues eso es todo por mi parte, le agradezco, mis mejores deseos. Gracias.